Muy buenos días, doctor Fernández. Con motivo de defender el examen escrito colgado en plataforma, me encuentro una vez más, en este caso en el último audiovisual del semestre. Y bueno, sin más preámbulo, comenzaré con las preguntas colgadas en plataforma y defenderé todas las respuestas que di en el examen. En primer lugar, tenemos que el filósofo Michael Onfray escribió: en nombre de un derecho de la palabra intocable e inquebrantable, no se reconoce un deber de reflexionar antes de hablar, de pensar antes de expresarse. ¿Qué significa esto? Además de explicarlo, menciono un ejemplo para notar la importancia de lo expresado por ese pensador. Aquí, dentro de lo que nos dice Michael Onfray, se puede notar que el derecho de la palabra puede ser un arma de doble filo, puesto que no se establece un deber de pensar antes de hablar, lo cual en consecuencia puede producir de que una persona diga la mayor de las sandeces o la mayor de las tonterías. Dentro de un caso muy conocido por al menos nosotros los bolivianos, fue el del expresidente Morales, situación que incluso fue merecedora de un libro llamado Las Evadas, donde, por citar un ejemplo, el expresidente Morales, utilizando su uso intocable e inquebrantable de la palabra como un derecho, propuso ideas como que el consumo de la carne de pollo causa tendencias homosexuales en los hombres, lo cual evidentemente es algo incorrecto, puesto de que al menos hasta ahora no se ha demostrado que el consumo de cierto alimento tenga influencia sobre la orientación sexual de una persona. Sin embargo, él, al no utilizar su derecho a la palabra pensando antes de hacerlo, lo que ocasionó fue no solamente quedar mal él con este tipo de tonterías que dijo, sino también todos los bolivianos, puesto que él es nuestro representante. Entonces podemos notar la importancia de lo expresado por Michael Onfray, cuando el afectado no puede ser no solamente el individuo, sino a todos los individuos a los que representa aquella persona que utilice su derecho a la palabra sin pensar antes. Con esto pasamos a la segunda pregunta, que vendría siendo: pensemos en las virtudes intelectuales. ¿Qué implica ser humildes? Por otro lado, ¿qué significa que seamos valientes? ¿Son necesarias ambas virtudes? El ser humilde implica, como lo he mencionado en el tema de virtudes y vicios, reconocer nuestras limitaciones en el conocimiento, preguntarnos cuánto sabemos realmente sobre algún tema. El ser valiente significa tener el valor de cuestionar las creencias, incluso las propias, analizarlas y, una vez llegados a la conclusión, tener incluso, si cabe el caso, el valor de abandonarlas con tal de poder aplicar en nuestra vida el conocimiento y la búsqueda del saber. Entonces aquí podemos notar cómo ambas son necesarias. Por un lado tenemos a la humildad, puesto de que no podemos alcanzar un conocimiento si no reconocemos nuestra ignorancia sobre algún tema. Y de otra manera no podemos aplicar el conocimiento en nuestra vida si no nos cuestionamos acerca de nuestras filosofías y nuestras creencias que nosotros ya hemos aplicado a lo largo de nuestra vida hasta ese momento. Entonces, con estas premisas podemos ver la importancia de ambas virtudes intelectuales. Con esto pasamos a la tercera pregunta, que sería: ¿cuáles son las funciones de la pregunta esencial? Por cada punto señala un ejemplo que sirva para entenderlas. En este caso las funciones de la pregunta esencial son tres: definir tareas, expresar problemas y delimitar asuntos. Yo he utilizado, para poder explicar mejor estas funciones, el ejemplo de un celular que se pierde en el aula, donde al momento de definir tareas nos preguntamos qué hacer para encontrar el celular. Expresamos el problema: ¿por qué dentro del aula se extravía un celular? ¿Existen ladrones dentro del aula? Y delimitamos asuntos. Lo encontraremos dentro de las mochilas, lo encontraremos debajo de los pupitres, lo encontraremos en los bolsillos de los presentes en el aula, lo encontraremos debajo de las sillas, etc. Con esto pasamos a la cuarta pregunta, que vendría siendo: durante todo el semestre hemos procurado que se use la razón para cuestionar. Ahora bien, ¿de qué sirve tener un espíritu crítico? Interesa especialmente que se responda a la pregunta desde un punto de vista profesional. En este caso, como es de su conocimiento, yo estudio dos carreras, tanto Derecho como Ingeniería Económica.
En cuanto a la carrera de Derecho, el espíritu crítico es evidente a lo que sirve, puesto de que el espíritu crítico realmente es lo que determinaría un fracaso o un éxito profesional, puesto de que la ley tiene un carácter subjetivo, un carácter abierto a la interpretación, que solamente mediante el espíritu crítico puede ser utilizada favorablemente para defender una posición, ya sea acusadora o defensora, y así poder defender bien los intereses del cliente. Podemos notar en un montón de leyes donde una pequeña palabra, si es bien interpretada por el abogado, puede ser determinante para el éxito o el fracaso en un caso. Lo mismo se ve en la carrera de Ingeniería Económica, en el aspecto de la economía, puesto de que existen dos tipos de economía, dos tipos de estudio, la economía positiva y la economía normativa. En el caso de la economía normativa, se plasman las opiniones de aquellos que estudian esta ciencia para determinar un funcionamiento de la sociedad en el sector económico, una predicción del futuro o un análisis de una situación en el mercado o la economía. Asimismo, la propia acción en un ejercicio económico de establecer supuestos, como el ceteris paribus, en diferentes factores que influyen dentro de la oferta o la demanda, determinan la certeza de estos análisis y la certeza de estos cálculos. Y es mediante el espíritu crítico del economista que realmente se determina el éxito, el fracaso o la veracidad de los cálculos que realiza. Es por esto que influye mucho el espíritu crítico dentro de la economía y dentro del camino profesional de un economista. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos impiden pensar críticamente? Cabe tomar en cuenta aspectos individuales, grupales o sociales. Aquí yo he remarcado como principales obstáculos los instintos, las emociones y las creencias impuestas. Considero que son los principales obstáculos que nos impiden pensar críticamente, tanto individual, grupal o social, puesto de que las emociones, como ya vimos en Emoción o Razón, juegan en contra de lo crítico y lo racional, puesto de que nos motivan a tomar decisiones sin antes pensar crítica y racionalmente y accionar cuando muchas veces podrían ser la decisión menos correcta, accionar sin pensar críticamente respecto a muchos asuntos. Al igual que lo instintivo, en un momento de extrema necesidad, cuando se tiene que anteponer la supervivencia, muchas veces por actos instintivos no tomamos las mejores decisiones y puede salir contraproducente no utilizar un espíritu crítico para poder resolver ese tipo de problemas. Asimismo, las creencias impuestas, puesto que muchas personas realmente nunca se cuestionan por qué creen en algo, ya que están acostumbrados durante toda su vida, infancia, adolescencia, juventud, adultez, a creer en la existencia de X ser supremo. Realmente nunca se cuestionan la veracidad de sus libros sagrados, si tienen coherencia o incoherencia, y por mera costumbre siguen estas creencias impuestas y no se atreven a refutarlas por el miedo de ir al infierno o cualquier tipo de castigo después de la muerte que establezca alguna religión en particular. Por lo tanto, las creencias impuestas son un obstáculo que nos impiden pensar críticamente desde mi punto de vista y que, al igual que todos, ha sido víctima de esto en algún momento. Justamente con estas 5 premisas, defendiendo lo expuesto en el examen, solo me queda agradecerle por el espacio, por el tiempo y por las enseñanzas impartidas a lo largo del semestre. Espero que a lo largo de la carrera también podamos vernos de nuevo. Y muchísimas gracias, doctor Fernández. Un saludo y que tenga buen día.